Ha cobrado mucha relevancia en el último tiempo, de vuelta en una de sus tantas vidas en los medios, el escándalo de Jeffrey Epstein, asesor financiero que manejó fortunas y que de repente se empezó a conocer que manejaba una red de pedofilia, de proxenetismo, que tenía una isla en donde llevaba a las personas más relevantes del mundo a vaya a saber hacer qué a esa isla, y que de repente, de una manera muy misteriosa, apareció muerto en su celda. En el último tiempo, como se desclasificaron los archivos, empezamos a ver más de esta, de esta persona y de una causa que habla post-mortem. Y si uno recorre ahora los portales internacionales, ¿no? Que es un tema sobre el cual hay noticias todos los días. Nosotros acá en Argentina nos queda un poco lejos. Recién tuvimos la primera vinculación hace una semana, cuando aparece Roberto Giordano como uno de los links en Argentina, pero lo cierto es que el mundo está atravesado por este tema, desde el mundo político. Acaba de renunciar un funcionario de Donald Trump vinculado con Epstein. El mismo Donald Trump aparece en fotos. Hay un escándalo en la realeza británica. Hay también impacto en el mundo financiero, en las corporaciones. Es realmente un escándalo. Para hablar de esto, estamos en comunicación con Martina Utruele, que es la editora de la sección internacional y particularmente de Estados Unidos de Clarín, que ya nos está atendiendo. Hola Martina, el gusto de saludarte. Nacho Otero es mi nombre. ¿Qué tal, Nacho? ¿Qué tal, Agos? Muchas gracias por recibirme. No, bueno, por favor, gracias a vos por atendernos. Te quería preguntar, bueno, esto que en Argentina de a poco va apareciendo, pero que en los portales del mundo es prácticamente un tema sobre el cual hay una o dos noticias en la primera plana de todos los portales internacionales todos los días. Así es que el 30 de enero, como bien vos decías, se hizo la desclasificación masiva de más de 3 millones de documentos, y de ahí salieron nuevos nombres, correos electrónicos, fotografías y obviamente preguntas que siguen abiertas, ¿no? Porque esto pasó de ser un caso criminal a, como bien decían, un caso político, un caso institucional, y que expone cómo el poder global orbitó durante años alrededor de un abusador sexual condenado. Básicamente, estos 3 millones de documentos que se publicaron ahora son solo una parte de lo que se llama el archivo Epstein, que contiene más de 6 millones de documentos. No se publicó todo, ¿por qué? O sea, ¿qué contienen los que no fueron publicados? Bueno, no se sabe. Según el Departamento de Justicia de Estados Unidos, habría mucha pornografía infantil que no se puede mostrar. También información privilegiada entre abogado y cliente y cuestiones que tienen que ver con el proceso y cuestiones duplicadas. Pero bueno, estos 3 millones de documentos fueron publicados gracias a la Ley de Transparencia de Archivos Epstein, que fue aprobada el año pasado y firmada por Donald Trump. Y bueno, hasta ahora hay 3,5 millones que fueron autorizados para hacerse públicos. El problema también es que hay mucha documentación que está censurada y tachada. Y esto generó críticas incluso de quienes impulsaron la ley. ¿Pero por qué? Esta censura supuestamente es para proteger a las víctimas de abuso, ¿no? Pero con esta desclasificación hubo muchos errores. Se publicaron, por ejemplo, muchas fotos de desnudas con la cara descubierta de las víctimas de Epstein. Incluso muchas eran menores al momento de los abusos. Y las fueron sacando recién cuando el New York Times le avisó al Departamento de Justicia: ojo, fíjense que todo esto no debería estar publicado. E incluso el Wall Street Journal contabilizó más de 40 casos en los que se mostraron nombres completos de las víctimas, direcciones, licencias de conducir y datos relevantes que permitían la identificación de estas víctimas. Pero según algunos legisladores, especialmente Ro Khanna y Thomas Massie, que fueron los impulsores también de esta ley de transparencia, hubo nombres que estaban ocultos. Supuestamente habría sido un error, pero también uno se pregunta por qué estaban ocultos. ¿Cómo ocultos? Y estaban censurados, no figuraban en la desclasificación, que supuestamente eso no debía ocurrir. Supuestamente la censura era solamente para proteger a las víctimas. Estas personas
A estas personas no se les acusó de nada, no tiene ningún tipo de acusación criminal en su contra, pero salta la pregunta de quiénes son y por qué están nombrados en los casos Epstein. Estas semanas se dio algo muy particular, que es que los legisladores pudieron acceder a los documentos sin censurar, pudieron hacerlo en una sala especial del Departamento de Justicia a través de computadoras en un horario muy reducido. Allí no podían sacar fotos, no podían sacar documentos, lo único que podían hacer era ver esta información, que obviamente son los 3 millones de documentos que fueron publicados, no los 6 millones totales. Entonces, esta semana, el congresista demócrata Ro Khanna reveló 6 nombres que fueron ocultos en estos documentos que salieron publicados. Estos hombres son, el primero y el más conocido quizás, es Leslie Wexner. Wexner, que es un hombre de 88 años, es el fundador del imperio minorista que incluyó marcas como Victoria's Secret, Bath and Body Works y Abercrombie & Fitch, todas marcas muy conocidas en Estados Unidos. Y durante años, Wexner mantuvo una relación financiera con Epstein, ¿no? Quien fue el que administró parte de su gran fortuna. En uno de los documentos del FBI del 2019, que ahora está parcialmente sin censura, Wexner figura como co-conspirador, aunque no enfrenta ningún cargo. Y su equipo legal sostuvo que los fiscales federales le indicaron en el 2019 que no era objeto de ninguna investigación, y entonces Wexner colaboró proporcionando información sobre Epstein. Y Wexner aclaró que rompió vínculos con él en el 2007, que es importante esta fecha porque en el 2007, que esto fue un documento muy importante que se dio a conocer ahora con la nueva desclasificación, fiscales federales redactaron una acusación de 32 cargos contra Epstein, una acusación que nunca fue presentada. Y en ese borrador, que ahora fue publicado, se describe una red sistemática de reclutamiento de adolescentes, pagos a estas adolescentes para atraer a otras menores a la red de Epstein, amenazas y abusos que datan de al menos el 2001. Dios. Y esta acusación nunca se presentó. Lo que sí se presentó fue en el 2008, o sea, se logró un acuerdo con Epstein y se lo declaró culpable de solicitar prostitución de una menor. En ese año, Epstein cumplió una condena de 13 meses en una cárcel local. Fue muy indulgente, pudo salir durante el día. Y esto es una fecha clave porque todas las personas que dicen que rompieron lazos con Epstein marcan esta fecha como el punto de inflexión. Uh-huh. Sin embargo, información desclasificada esta semana marca que muchas de estas personas siguieron manteniendo vínculos con Epstein después del 2008, ¿no? Como por ejemplo el caso que ya sabemos del príncipe Andrés. Claro. Entonces, las fechas son importantes y por eso siempre se hace la aclaración, no, bueno, yo a principios, como Donald Trump dice, yo a principios del 2000 dejé de tener relación con Epstein. Claro. Martina, Agostina Colingo tiene una pregunta para vos. Ahora justo que mencionaste a Donald Trump, te quería consultar sobre él porque aparece en gran parte de los archivos, pero no solamente mencionado, sino también en una cantidad de fotos increíbles. ¿Qué es lo que pasa con el presidente de Estados Unidos ahora? Bueno, Epstein mantuvieron años una relación de amistad, incluso Epstein fue al casamiento de Trump, al primero con Markle, o sea, llevaron una relación de años. Según Donald Trump, esa relación habría terminado a principios del 2000. En estos documentos que fueron desclasificados, el nombre de Donald Trump, según un recuento de CNN, figura unas 1000 veces. Uf. En realidad aparecería más de 1000 veces, pero son documentos que están duplicados. Entonces se menciona unas 1000 veces. Y eso contradice las versiones oficiales, porque, por ejemplo, Kash Patel, que es el director del FBI en Estados Unidos, cuando le habían preguntado cuántas veces aparecía Donald Trump en los archivos Epstein, había dicho que no más de 100. Entonces esto ya es algo que contradice la versión oficial. Otro de los datos importantes es que Donald Trump siempre dijo que él no tenía conocimiento de las actividades ilegales de Epstein, incluso cuando cortó vínculo. Pero
hay un documento que es una entrevista del FBI que le hizo a un policía local de Florida, y este jefe de policía en esta entrevista dice que había mantenido una conversación telefónica con Donald Trump. Donald Trump se comunicó con ellos cuando se enteró de que habían comenzado las investigaciones contra Epstein. Fue uno de los primeros en comunicarse directamente con la policía, los felicitó, les dijo qué bueno que están investigándolo, y que todo el mundo sabía que Epstein andaba en cosas extrañas. Obviamente este documento es una transcripción de una entrevista, no está... Claro, ahí ya admite. La voz de... ¿Perdón? No, que ahí ya está diciendo, bueno, que nunca sabía, pero según lo que dice este policía, ahí dice todo el mundo sabía. Exacto. Entonces esta semana le preguntaron a la vocera de la Casa Blanca, ella dice que no puede confirmar que esa llamada con Donald Trump haya existido, que sea real, pero que en el caso de que sea real, confirma que Donald Trump no tenía nada que ver con Epstein, porque está diciendo que bueno que están investigando, yo no tengo nada que ver con esto. Pero bueno, hace ruido, sabía, no sabía, porque no saber y no actuar también dice mucho de una persona, ¿no? Entonces, bueno, no hay nada comprobado, estos archivos no dejan a Donald Trump en una situación de él dijo, él no dijo, pero no apuntan directamente a que Donald Trump haya tenido nada que ver, digamos, con las actividades ilegales, y es lo que sigue alegando la Casa Blanca. Martina, muchísimas gracias por este contacto con nosotros, ha sido un placer, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, que tengan un buen día. Gracias, Martina Putruele, periodista.